Hay una idea profundamente incómoda y al mismo tiempo extraordinariamente poderosa: vivir como si tu vida fuera un mensaje, no un discurso elaborado, no una frase inspiradora, no una publicación cuidadosamente editada, un mensaje real, encarnado en decisiones concretas, en actitudes cotidianas, en la forma en que respondes cuando nadie te aplaude. Víctor propone algo que descoloca: actuar como si cada decisión que tomas pudiera ser observada por alguien que necesita orientación, como si tu manera de enfrentar el dolor, la injusticia, la frustración o el éxito estuviera mostrando a otros cómo es posible vivir, no desde la perfección, sino desde la responsabilidad. La mayoría vive como si su vida fuera privada en términos morales, como si lo que hace en silencio no tuviera eco. Pero la realidad es distinta. Siempre hay alguien mirando: un hijo, un amigo, un compañero. Incluso si no hay nadie físicamente presente, hay una versión futura de ti mismo que heredará las consecuencias de tus decisiones actuales. Vivir como si tu vida fuera un mensaje implica asumir que cada acto comunica algo. Comunica qué valoras, comunica qué toleras, comunica qué estás dispuesto a sostener cuando las circunstancias se vuelven difíciles. No es una invitación a actuar para impresionar, es una invitación a actuar con coherencia. Imagina por un momento que alguien estuviera escribiendo la historia de tu vida, no solo los grandes eventos, sino las pequeñas elecciones. ¿Qué tipo de mensaje estaría transmitiendo? ¿Un mensaje de resignación, de cinismo, de coraje silencioso, de integridad bajo presión? Esa pregunta no busca generar culpa, sino conciencia, porque cuando asumes que tu vida comunica algo, cambias la forma de vivirla. Las decisiones dejan de ser meramente reacciones impulsivas y se convierten en declaraciones de identidad. Víctor entendió que incluso en condiciones extremas, la forma en que una persona actúa tiene impacto, no siempre visible, no siempre inmediato, pero real. Una actitud digna puede convertirse en referencia. Una respuesta serena puede inspirar. Una postura coherente puede sostener a otros que están tambaleando. Vivir como mensaje no significa vivir como ejemplo perfecto, significa vivir como referencia honesta. Significa que cuando enfrentas una dificultad, eliges responder de una manera que pueda respetar, que cuando fallas, reconoces el error sin justificarte, que cuando tienes poder, lo usas con responsabilidad, que cuando tienes influencia, la ejerces con cuidado. La idea es incómoda porque elimina la excusa del anonimato moral. Ya no puedes decir nadie se dará cuenta, porque aunque nadie externo lo vea, tú sí lo sabes, y esa conciencia influye en la persona que te conviertes. Actuar como si tu vida fuera un mensaje también implica reconocer que el mensaje no se escribe en los momentos extraordinarios, sino en los ordinarios, en cómo trabajas cuando estás cansado, en cómo hablas cuando estás frustrado, en cómo decides cuando nadie te presiona. El mensaje no es lo que dices que crees, es lo que practicas cuando es difícil practicarlo. Hay una diferencia entre predicar paciencia y actuar con paciencia cuando todo te irrita, entre hablar de valores y sostenerlos cuando pierdes beneficios por hacerlo, entre exigir respeto y ofrecerlo cuando no te conviene. Tu vida comunica más en lo que haces que en lo que declaras. Víctor no plantea esta idea como moralismo rígido, sino como responsabilidad existencial. Cada decisión construye una narrativa, y esa narrativa no solo te afecta a ti, afecta a quienes interactúan contigo, afecta el ambiente que generas, afecta la cultura que contribuyes a formar. Vivir como mensaje también transforma la relación con el sufrimiento. Si sabes que tu forma de atravesar una crisis puede mostrar a otros que es posible resistir sin perder humanidad, la dificultad adquiere otro significado. No desaparece el dolor, pero la postura frente a él se vuelve más consciente. La pregunta deja de ser ¿por qué me pasa esto? Y pasa a ser ¿qué mensaje estoy enviando con mi respuesta? Ese giro cambia la profundidad de la experiencia.
Cuando alguien vive con esa conciencia, su comportamiento se vuelve más deliberado, no más rígido, sino más intencional. Las palabras se eligen con mayor cuidado, las reacciones se observan antes de ejecutarse, no por miedo al juicio externo, sino por respeto a la coherencia interna. Vivir como mensaje también implica aceptar que no todo mensaje será cómodo. A veces el ejemplo que das no será popular. A veces sostener integridad implicará ir contra la corriente, pero si tu eje está claro, la aprobación deja de ser el criterio principal. La verdadera fuerza de esta idea está en que devuelve protagonismo. Te recuerda que no eres un espectador pasivo de tu vida, eres autor activo de un mensaje en construcción. Cada día añade líneas a ese mensaje, cada decisión reafirma o contradice el valor que dices sostener. Incluso la manera en que enfrentas el error comunica algo. Comunica si eres capaz de asumir responsabilidad o si te escondes detrás de excusas. Comunica si el fracaso te define o si lo integras como aprendizaje. Vivir como si tu vida fuera un mensaje no exige perfección, exige honestidad. Exige que lo que haces esté alineado con lo que consideras importante. Exige que cuando elijas sabiendo que esa elección no se diluye en el vacío. Hay algo profundamente transformador en actuar con esa conciencia, porque cuando te ves como ejemplo potencial, aunque sea solo para una persona, tus estándares cambian. No para impresionar, sino para ser coherente. El mensaje que transmites puede ser sencillo, que es posible mantener dignidad en medio de la dificultad, que es posible trabajar con integridad aunque nadie supervise, que es posible amar sin condiciones perfectas, que es posible resistir sin volverse cruel. Esa posibilidad puede cambiar más de lo que imaginas, no porque transformes el mundo entero, sino porque transformas el espacio inmediato que habitas. Víctor sugiere que el sentido también puede encontrarse en la responsabilidad hacia otros. Cuando sabes que tu conducta influye directa o indirectamente, asumes mayor cuidado en la forma en que eliges vivir. No se trata de presión constante, sino de conciencia permanente. Tu vida es un mensaje aunque no lo declares. La cuestión es qué mensaje quieres que sea. Uno de resignación o de responsabilidad. Uno de cinismo o de coherencia. Uno de miedo o de dignidad. La decisión no se toma una sola vez, se toma todos los días y esa repetición diaria construye carácter. Carácter no como rigidez, sino como consistencia entre valores y acciones. Cuando alguien vive así, incluso en silencio, genera impacto, porque la coherencia es visible, se percibe en la forma de caminar, de hablar, de trabajar, de amar. No necesita anunciar sus principios para que se noten, no necesita repetir lo que cree en cada conversación. La coherencia se filtra en los detalles, en la manera en que sostiene la mirada, en la serenidad con la que responde bajo presión, en la constancia con la que cumple lo que promete. Hay personas cuya presencia transmite algo difícil de explicar, pero fácil de sentir. No es carisma superficial, no es autoridad impuesta, es consistencia, es la sensación de que lo que dicen y lo que hacen no está dividido y esa sensación genera confianza. La coherencia también se percibe en los límites, en lo que alguien decide no hacer, en las oportunidades que rechaza cuando traicionan sus valores, en los silencios que guarda cuando sería fácil aprovecharse de la situación. Ese tipo de decisiones rara vez son visibles en titulares, pero moldean profundamente el carácter. Cuando alguien vive como si su vida fuera un mensaje, no necesita controlar cómo lo interpretan los demás. Se enfoca en alinear su conducta con lo que considera verdadero y esa alineación sostenida en el tiempo produce una influencia que no depende de la popularidad. En el trabajo la coherencia se manifiesta en la ética, en hacer bien lo que corresponde aunque nadie supervise, en no bajar el estándar solo porque el entorno lo permite, en asumir errores sin trasladar la culpa. Esa forma de actuar puede parecer pequeña, pero construye reputación interna y externa.
En la manera de hablar, la coherencia se revela en la congruencia entre discurso y comportamiento. No se trata de perfección verbal, sino de honestidad, de no decir lo que no se está dispuesto a practicar, de no exigir a otros lo que uno mismo evita. En el amor, la coherencia se expresa en la presencia real, en sostener cuando no es cómodo, en cuidar cuando no hay beneficio inmediato, en permanecer fiel a la palabra dada, incluso cuando el entusiasmo inicial disminuye. Amar con coherencia implica compromiso más allá del estado emocional del momento. Ese impacto silencioso tiene una característica especial: inspira sin imponer, no obliga a nadie a imitar, simplemente muestra que es posible vivir de otra manera, y esa posibilidad, cuando alguien la observa, puede despertar preguntas profundas. Muchas veces no recordamos grandes discursos, pero sí recordamos actitudes. Recordamos a la persona que mantuvo la calma cuando todo era caos, a quien actuó con dignidad cuando era más fácil reaccionar con dureza, a quien sostuvo sus valores sin necesidad de anunciarlos. La coherencia genera estabilidad en los entornos. Las personas se sienten más seguras alrededor de alguien que no cambia de principios según la conveniencia. Esa estabilidad no elimina conflictos, pero ofrece referencia. Vivir así no significa no cometer errores, significa asumirlos cuando ocurren, significa aprender sin justificar constantemente, significa aceptar que la coherencia es proceso, no estado permanente perfecto. Cuando alguien reconoce sus fallas y aún así intenta alinear su conducta con sus valores, el mensaje se vuelve más humano, más real, más creíble. El impacto silencioso también actúa en el largo plazo. No siempre se percibe de inmediato. A veces las consecuencias de una conducta coherente aparecen años después, en decisiones que otros toman inspirados por un ejemplo pasado. La coherencia se convierte en legado invisible, no siempre cuantificable, pero real. Cuando una persona vive con esa conciencia, su presencia transforma el espacio que habita. La conversación cambia, el tono cambia, la forma de resolver conflictos cambia, no porque imponga reglas, sino porque encarna una forma distinta de responder, y eso influye más de lo que parece. Porque las personas aprenden observando, internalizan actitudes, replican patrones. Si el patrón que observan es de responsabilidad, integridad y respeto, ese patrón tiene posibilidad de multiplicarse. El mensaje que transmites no necesita escenario, se escribe en lo cotidiano, en cómo tratas al mesero, en cómo respondes al error de un compañero, en cómo hablas de alguien que no está presente, en cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Ahí se percibe la coherencia. Y cuando alguien vive así, incluso en silencio, genera impacto, porque la coherencia no necesita volumen para ser visible, se siente. Y cuando se siente, deja huella, una huella que puede ser pequeña pero constante, una huella que no depende de la fama, una huella que demuestra que es posible vivir de manera alineada con lo que se cree. Y en esa alineación el mensaje se vuelve claro sin necesidad de palabras. Un mensaje que dice: es posible responder con dignidad, es posible sostener valores bajo presión, es posible vivir con intención, y esa posibilidad vista en acción puede transformar más vidas de las que imaginas. No necesita anunciarse, se siente. Vivir como si tu vida fuera un mensaje es aceptar que cada acto tiene peso, no peso paralizante, sino peso significativo. Es comprender que tu forma de estar en el mundo deja huella, y esa huella puede ser de indiferencia o de responsabilidad, puede ser de superficialidad o de profundidad, puede ser de incoherencia o de integridad. La invitación es incómoda porque eleva el estándar. Ya no basta con sobrevivir, se trata de vivir de una manera que puedas respetar cuando mires atrás. Si hoy fuera el último capítulo que alguien leyera de tu historia,
¿qué aprendería de tu forma de actuar? No es una pregunta dramática, es una pregunta orientadora, porque cuando vives con esa conciencia, tus decisiones adquieren densidad. No todo será heroico, no todo será admirable, pero puede ser auténtico. Y la autenticidad coherente tiene un poder silencioso enorme. Al final, vivir como si tu vida fuera un mensaje no significa convertirte en símbolo, significa asumir que tu manera de vivir importa. Importa para ti, importa para quienes te rodean, importa para la cultura que ayudas a construir. Cada día es una página, cada decisión es una frase y tú eliges qué historia estás escribiendo con la forma en que enfrentas lo que te toca vivir. No perfecta, no espectacular, pero consciente. Y cuando la conciencia guía la acción, la vida deja de ser una secuencia automática y se convierte en un mensaje con dirección. Ya no se vive únicamente por reacción, por impulso o por costumbre heredada. Cada decisión comienza a pasar por un filtro interno. Esto está alineado con lo que quiero representar. Esto refleja los valores que digo sostener. Esto es coherente con la persona que estoy intentando ser. La diferencia entre vivir en automático y vivir con conciencia no siempre es visible desde fuera, pero por dentro es profunda. En automático, las decisiones se toman por inercia, se responde según el estado de ánimo del momento, según la presión externa, según lo que parece más fácil. La vida avanza, sí, pero sin eje claro, es movimiento sin intención. Cuando la conciencia entra en juego, aparece una pausa, una pequeña fracción de segundo entre el estímulo y la respuesta, y en esa pausa vive la libertad, no una libertad abstracta, sino concreta, la libertad de elegir cómo responder, qué postura asumir, qué mensaje enviar con el propio comportamiento. La conciencia transforma incluso lo cotidiano. Lo que antes era simple rutina empieza a adquirir significado. Levantarte a trabajar deja de ser solo obligación y puede convertirse en acto de responsabilidad. Escuchar con atención deja de ser formalidad y puede convertirse en acto de respeto. Admitir un error deja de ser debilidad y puede convertirse en acto de honestidad. El mensaje con dirección no se construye en grandes discursos, sino en coherencia repetida. Se construye cuando decides no traicionar lo que sabes que es correcto, aunque nadie lo esté exigiendo. Se construye cuando eliges responder con dignidad en lugar de con resentimiento. Se construye cuando eliges actuar con integridad incluso cuando no hay recompensa inmediata. La dirección no elimina la complejidad de la vida, no hace que las decisiones sean siempre fáciles, pero sí evita la dispersión constante. La conciencia funciona como brújula interna, no dicta cada paso con precisión absoluta, pero sí orienta el rumbo general. Cuando la acción nace de la conciencia, también cambia la relación con el error. Ya no se vive como fracaso definitivo, sino como oportunidad de reajuste. La dirección permite corregir sin perder identidad, permite aprender sin abandonar valores, permite reconocer desvíos sin sentir que todo se derrumba. Además, una vida guiada por conciencia genera coherencia acumulativa. Las decisiones empiezan a conectarse entre sí. Lo que haces hoy no contradice completamente lo que hiciste ayer. Se forma una narrativa más estable, no perfecta, pero consistente. Y esa consistencia genera profundidad. La vida deja de sentirse fragmentada. Ya no son episodios inconexos, sino capítulos que responden a una intención mayor. Vivir así también implica asumir responsabilidad por el mensaje que se está construyendo, porque cada acción añade una línea a la historia. Cada elección afirma o contradice la dirección que dices querer seguir. Esa conciencia puede resultar exigente, pero también libera. Te recuerda que no eres únicamente producto de circunstancias, sino autor activo de tu postura frente a ellas. Cuando la conciencia guía la acción, el tiempo adquiere otro valor. Cada día se convierte en oportunidad de reafirmar el rumbo.
No necesitas escenarios extraordinarios para enviar un mensaje claro. Basta con sostener coherencia en lo ordinario y poco a poco esa manera de vivir transforma la experiencia interna. Se reduce la sensación de vacío, disminuye la contradicción interna, aumenta la sensación de integridad, no porque todo esté bajo control, sino porque la dirección es elegida. La vida se convierte entonces en mensaje con dirección porque ya no se trata solo de sobrevivir o acumular logros, se trata de encarnar algo concreto, de representar ciertos valores con acciones reales, de demostrar, incluso en silencio, que es posible vivir con intención. No es un mensaje perfecto, no es un mensaje sin errores, pero es un mensaje consciente. Y cuando la conciencia sostiene la acción, la existencia deja de ser una sucesión de impulsos y se convierte en un camino elegido, un camino que, aunque imperfecto, tiene rumbo. Y tener rumbo, incluso en medio de la incertidumbre, es una de las formas más profundas de sentido. Un mensaje que no necesita aplauso para tener sentido. Un mensaje que se sostiene en la coherencia. Un mensaje que, incluso en silencio, puede influir más de lo que imaginas.